¿ya? Para asentamiento en suelos granulares, dice, la magnitud y la velocidad de los asentamientos y deformaciones resultantes, medidos en estructuras cimentadas sobre suelos granulares, señalan que la parte del asentamiento de principal trascendencia es de carácter inmediato. No obstante, que la magnitud de este asentamiento puede ser apreciablemente menor que la de similares fundaciones sobre suelos cohesivos. Es necesario considerar debidamente los asentamientos de estructuras sobre arenas y estimarlos con precisión, porque la mayoría de estas estructuras son más sensibles a los asentamientos rápidos de distorsión que a los lentos, hasta el punto de que con notable frecuencia el diseño de fundaciones sobre suelos granulares resulta regido por el criterio de asentamiento. Ya en suelos granulares se da lo que es principalmente asentamientos inmediatos. Efectivamente, en contraste con fundaciones superficiales sobre arcillas sobreconsolidadas con anchos menores a 6 a 15 milímetros, en las que la presión portante admisible suele ser considerada por la condición de falla cortante del suelo de soporte en cimientos sobre arenas, con lados mayores de 1.2 metros. Dicha presión portante admisible resulta casi siempre controlada por el criterio de asentamiento límite. ¿A qué se refiere esta parte? Se refiere que en fundaciones, ya en este tipo de fundaciones, hay dos criterios para determinar que las fundaciones son seguras. El criterio es el criterio de resistencia del suelo y otro es el criterio de asentamientos. Ahora lo que estamos haciendo es aprender a calcular esos asentamientos, ¿ya? Y más adelante en el capítulo 3 de capacidad admisible del suelo vamos a aprender a comparar esos dos criterios y poder dimensionar la estructura, ¿ya? Entonces a eso se refiere que en los tipos de suelos granulares, principalmente el criterio es el asentamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado en calcular adecuadamente este asentamiento, porque ese es el que va a regir el diseño de las fundaciones. En cambio, en arcillas sobreconsolidadas o suelo fino, el criterio es el criterio de la resistencia del suelo, ya que eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que nos dice es que cuando tengamos suelos granulares, no importa si es saturados o parcialmente saturados secos, al fin y al cabo suelos granulares, arenas, gravas, bolones, el criterio de falla va a ser regido por el asentamiento. Entonces hay que calcularlo bien. La alta permeabilidad característica de las arenas y gravas es responsable. Aquí está. La alta permeabilidad característica de arenas y gravas es responsable de que la mayor parte del asentamiento tenga lugar durante la aplicación de las cargas sobre la fundación. Es más, a pesar de que las arenas estén por debajo del nivel freático y completamente saturadas, es responsable de que la mayor parte del asentamiento tenga lugar durante la aplicación de cargas sobre la fundación. Es más, a pesar de que las arenas estén por debajo del nivel freático y completamente saturadas, los excesos de presión de poros se disipan rápidamente durante el proceso de carga. Por esto, se debe calcular el asentamiento en arenas con la máxima intensidad funcional de la carga muerta más carga viva. Si dicha aplicación ocurre durante el proceso constructivo, el asentamiento se habrá movilizado en su mayor parte para terminar el periodo de la construcción. Por consiguiente, con posterioridad a la finalización de dicho periodo, solo son probables asentamientos menores por fluencia, excepto cuando se requiera fundaciones muy anchas o que se presenten mezclas arenonimosas. Otros problemas de asentamiento posterior de la construcción pueden ser relacionados con
densificaciones inducidas por vibración, cargas de fluctuantes, otros cambios rápidos de carga, efectos sísmicos. Lo que aquí nos dice es que el mayor asentamiento que se da va a ser durante la construcción del edificio, ¿ya? Porque esta estructura no se construye de un día para otro, sino que se va construyendo por etapas y en periodos de más o menos semanas a meses, ¿no? Que se va teniendo avance eh, nivel por nivel. Entonces, cada vez que se va aumentando un nivel, la fundación empieza a transmitir ya la carga. Entonces, como este es un suelo granular, ya empieza a presentar los asentamientos durante la construcción. Estos asentamientos inmediatos se van consolidando a medida que se va construyendo en niveles. Por lo tanto, cuando se termina de construir, ya la mayor parte del asentamiento se ha dado, porque ha pasado semanas de la construcción. El asentamiento inmediato se da en un periodo corto, entre 0 a una semana, eh, que se ha aplicado la carga. ¿Ya? Entonces, a medida que se ha ido construyendo, en arena, si el suelo es arenoso, ya el asentamiento va a ir consolidándose, ya va a ir formándose. ¿Ya? Entonces, eh, al final del periodo de la obra, los asentamientos que se van a producir después del uso van a ser menores. ¿Ya? Naturaleza del problema. Es costoso y difícil, en muchos casos virtualmente imposible, obtener muestras inalteradas en suelos granulares. Más aún, recompactar los suelos granulares exactamente la misma densidad relativa que es existente en el sitio, que no garantiza que las relaciones de esfuerzo de formación del laboratorio sean similares a los que rigen en el campo, por causa de efectos de sobreconsolidación. Cuando estos existen, no resulta inapropiadamente reproducirlos en esfuerzos laterales de campo ni la disposición estructural de granos. Por dichos motivos, los principales métodos para determinar la compresividad del suelo en suelos granulares se fomentan con relaciones resultados de ensayos de campo, tales como ensayos de carga de placa, ensayos dinámicos de penetración ensayo y ensayos de estático de cono, pruebas de presurómetros o pruebas de dilatómetros, ¿ya? Todos estos ensayos se los va a ver en el capítulo de exploración de subsuelo. Aquí se hace una mención de los mismos, pero no se explica qué significa cada uno de estos. Lo que tenemos que quedar claros es que el módulo de elasticidad en suelos granulares es recomendable obtenerlo con ensayos de campo y no con ensayos de laboratorio por la explicación que se dio anteriormente, de que es muy difícil obtener una muestra de suelo arenoso que mantenga las mismas propiedades que en el suelo de campo, ¿ya? Sin embargo, se usan con mayor frecuencia el ensayo de carga de placa, el SPT, y el ensayo del cono holandés, o CPTU. Menos frecuentes se utilizan los ensayos de laboratorio como pruebas edométricas o triaxiales para determinar la trayectoria de esfuerzo. Es bien conocido que no se dispone de métodos racionales con base teórica simple para la predicción del asentamiento de fundaciones superficiales sobre suelos granulares, lo que ha llevado a tener que recurrir a procedimientos empíricos en la práctica de ingeniería. En general, el enfoque predictivo que se emplea es o bien una correlación empírica directa del asentamiento con resultados de ensayos in situ, o el desarrollo de correlaciones empíricas con el módulo de formación, utilizable en la teoría elástica para anticipar los asentamientos. Ya entonces, el módulo de elasticidad preferentemente es recomendado sacarlo con estos 3 ensayos, que los vamos a ver en el capítulo de exploración de subsuelo, ¿ya? Acá se presentan el método de Terzaghi-Peck de 1948. No vamos a entrar en detalle, ¿ya?
no vamos a entrar en detalle, solamente mencionar que se utilizan los resultados del ensayo de carga de placa, ¿ya? Para poder obtener algún asentamiento. El método de Burland and Burgess, ¿ya? Es en base al ensayo SPT, ¿ya? No vamos a entrar en detalle porque tuvieron que explicar el ensayo SPT, ¿ya? Y ahora no es un buen momento. Y el ejemplo 2.1 presenta un ejemplo para la solución de estos dos métodos, ¿ya? El método Shuttles and Sharif, ¿ya? Igual es con el método SPT, a partir del número de golpes corregido, ¿ya? Esto lo vamos a dejar, vamos a volver a estos métodos cuando estemos en exploración de subsuelo, que lo vamos a ver después de capacidad de apoyo. Y el ejemplo 2.2 presenta un ejemplo del uso de este método, ¿ya? Y mm, entonces, estos tres métodos de acá están relacionados con ensayos de campo que los vamos a ver en el capítulo después del capítulo de capacidad para ver exploración del subsuelo, ¿ya? Y vamos a entrar a lo que es el método Schmerman, ¿ya? Que es el principal método para el... Un momento. Eh, el método Schmerman es el método principal para el cálculo de asentamientos inmediatos, ¿ya? 1970. Propuso un nuevo procedimiento para el cálculo de asentamiento debido a fundaciones continuas emplazadas en suelos granulares, ¿ya? Su método se basa en los resultados del ensayo CPT, ¿ya? Aunque puede ser adaptados para otro tipo de ensayos, ¿ya? Estos ensayos van a ser desarrollados en la exploración de subsuelo, ¿ya? Pero entre los tres que hemos pasado y el método Schmerman es el que mejor predicción es el que da en el tema de asentamientos inmediatos. Es así que le vamos a dar mayor énfasis, ¿ya? Mayor énfasis en este método, 1970, ¿ya? El método Schmerman es un procedimiento empírico desarrollado a partir de modelos físicos de asentamientos que fue calibrado mediante el uso de datos empíricos. Este método, a pesar de su carácter empírico, tiene una base racional en la teoría de la elasticidad y el análisis de elementos finitos sin observaciones realizadas tanto en campo como en laboratorio. Schmerman en el 70, basado en los resultados de mediciones de desplazamientos producidos en las masas de arena sometidas a cargas, además del análisis de elementos finitos y deformaciones realizados con materiales de comportamiento no lineal, postula que la distribución de deformación al interior de una masa de arena cargada es muy similar a una forma de un medio elástico lineal, ¿ya? Y a partir de esta teoría de elasticidad de la ecuación 2.2, la distribución de Schmerman para la deformación vertical al interior del semiespacio elástico lineal sujeto a una superficie cargada está dada en esta ecuación, ¿ya? Que la variación de deformación es igual a la carga neta sobre el modo de elasticidad por factores de influencia de deformación, ¿ya? Aquí el número 13 es producto del texto del libro del ingeniero Salinas, una numeración que se va presentando a lo largo de todo este texto, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación general de Schmerman, ¿ya? Donde con el afán de simplificar los cálculos se asume un módulo de elasticidad equivalente en una función lineal. Sin embargo, debido a que el suelo no es un material elástico lineal, el módulo de elasticidad debe reflejar en lo posible las características equivalentes de un material lineal confinado,
de tal manera que los resultados obtenidos sean lo más reales posible. Luego, el valor de diseño del módulo de elasticidad considerado por Schmerman refleja implícitamente las deformaciones laterales del suelo, siendo este módulo de elasticidad mayor que el módulo de elasticidad secante determinado en condiciones drenadas y menor al módulo confinado M. En el apartado anterior se desarrollaron procedimientos de correlaciones existentes para obtener tanto el módulo de elasticidad no drenado como el módulo secante y el módulo confinado. La distribución de deformación vertical a partir de la cual se obtienen los valores del factor de influencia 13 fue determinada a través de varias medidas de deformación realizadas al interior de estratos de arenas cargados, en los que se observó que, debajo del centro de la fundación, esta distribución es muy similar en forma a la que se presenta en un medio elástico lineal. Posteriormente fue basándose en la similitud de Schmerman, propuso una distribución general simplificada de factores de influencia versus profundidad relativa, a la que denominó distribución 2B0. Esta distribución se aproxima a un triángulo con un valor de factor de influencia a 0.6 en Z sobre B igual a 0.5 y un valor de 0 a una distribución de 2. Luego, integrando la ecuación sobre la profundidad de influencia, se tiene la siguiente ecuación. ¿Ya? Este es un detalle inicial de los cálculos que hizo Schmerman, bastante detallado de cómo integró, ¿ya? Las deformaciones, ¿ya? Una integral es una suma de pequeñas deformaciones, ¿ya? Entonces aquí la ecuación diferencial, ¿ya? Establece una sumatoria, ¿no? Eh, de pequeñas, de pequeños estratos, ¿ya? Entonces, esta ecuación, además de que no es una ecuación matemáticamente solucionable, requiere obtener el asentamiento de los correspondientes ajustes empíricos. Fue para salvar estas deficiencias que Schmerman propuso utilizar una sumatoria de asentamientos de estratos aproximadamente homogéneos, seleccionados todos ellos de manera apropiada. Posteriormente, el asentamiento obtenido tiene la siguiente ecuación, ¿ya? Al transformar esta ecuación diferencial en una sumatoria de pequeños asentamientos en cada estrato por debajo de la carga que se aplica. Y Schmerman del 70 estableció esta ecuación, que el asentamiento inmediato producido es igual a coeficiente 1, coeficiente 2, por la sumatoria. Ya vamos a ver esto acá. Estos son coeficientes, ¿ya? Coeficientes de corrección. La carga neta en kilopascales, ¿ya? La carga neta es el valor que hemos estado calculando. Los factores de influencia, que están sin unidades. Los espesores de los estratos, que pueden ser en metros. Y el módulo de elasticidad, que debe ser en las mismas unidades que la carga neta. Ya estos coeficientes no tienen unidades, ya sin unidades. Por lo tanto, aquí, cuando se coloca la carga neta en kilopascales y el módulo de elasticidad en kilopascales, se elimina y toda esta ecuación queda en las unidades que hemos puesto los espesores, ya los espesores de los estratos. De tal forma que el asentamiento calculado es el asentamiento en metros, ¿ya? ¿Qué son estos coeficientes? ¿Ya? Estos coeficientes son estas ecuaciones, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante con detalle para llegar al Schmerman del 73, ¿ya?
Pero el coeficiente 1 es un factor de corrección por profundidad que se incorpora el efecto del alivio de deformaciones que existe a nivel de fundación y está dada por la siguiente ecuación, que es 1 menos 0.5, la presión de la sobrecarga efectiva a nivel de fundación en condiciones iniciales, dividido entre la carga neta, ¿ya? En unidades de kilopascales, y el coeficiente 1 sale adimensional. El coeficiente 2 es introducido por Schmermann para considerar el posible aumento de asentamientos debido a la afluencia en el tiempo. Y esta tiene esta expresión, donde se coloca el tiempo en años. En la mayoría de los casos estudiados por Schmermann, los asentamientos debidos por el tiempo ocurren probablemente como consecuencia de la consolidación de estratos delgados de limo y arcilla que se presentan al interior de la arena. Consiguientemente, el asumir una distribución elástica no es apropiada en arcillas debido a que el uso del CPT para la determinación del módulo de elasticidad es cuestionable en este tipo de suelos. Holtz aconseja que no es recomendable el uso del factor de corrección del C2 y sugiere adoptar para este un valor de 1. ¿Ya? Esto es muy importante. Esta ecuación presentada por Schmermann establece una relación entre el asentamiento inmediato a lo largo del tiempo, ¿ya? Y esto se da cuando se presentan suelos arenolimosos o suelos arenoarcillosos. Y su predicción es bastante compleja y es bastante especial. Por lo tanto, en esta etapa, para el objetivo que nosotros queremos de diseñar una fundación, este coeficiente 2 usualmente se sugiere adoptar el valor de 1, ¿ya? Para cuando estemos diseñando una fundación. Si digamos estamos en otro proyecto, como ser un proyecto académico para una maestría o un doctorado, claro que hay que estudiar bien esta ecuación y poder proponer otro valor de 1, ¿ya? Y aquí explica por qué o cómo se puede tomar en cuenta esta ecuación dentro de Schmermann, ¿ya? Sin embargo, para nosotros el coeficiente 2 va a ser siempre 1. El 78, Schmermann y Hartmann introdujeron varias modificaciones al método propuesto. La principal modificación fue realizada en considerar carga axisimétrica y carga plana. Se puede notar que la profundidad del factor de influencia de 2B en la condición axisimétrica pasa a ser 4 veces B para la condición plana. Ya esto vamos a ver ahorita. Y el valor máximo pico del factor de influencia a 0,5 es más un incremento relacionado por la presión de sobrecarga en el punto pico y es determinado por la siguiente ecuación, ¿ya? Y esta es la ecuación de Schmermann 1978, que es con la cual vamos a trabajar y vamos a ya comparación de Schmermann, este es Schmermann del 70, esta ecuación es Schmermann del 78, ¿ya? Y esta es con la ecuación que vamos a trabajar. Comparado con la del 70, se añade, ¿ya? Este coeficiente 3, ¿ya? Se añade este coeficiente 3. Y en esta ecuación se puede trabajar con fundaciones cuadradas, fundaciones rectangulares o fundaciones planas, ¿ya? O axisimétricas. En cambio, en la del 70 estaba restringido solamente a fundaciones cuadradas, ¿ya? Entonces, esta ecuación es básicamente la misma teoría del Schmermann del 70, solamente que con más casos, ¿ya? ¿Cómo funciona esta ecuación?
¿ya? Para eso hay que referirse a la figura 2.20, ¿ya? Referirse a la figura 2.20 en el, en el sentido de... Primero, eh, hay tres condiciones que se deben, hay tres condiciones en las cuales se puede aplicar esta ecuación, que es una condición cuadrada, ¿ya? La condición square, cuadrada, la condición axisimétrica, ¿ya? Square, ¿ya? Y la condición rectangular, ¿ya? Estas tres condiciones están relacionadas con la relación entre L sobre B, ¿ya? L sobre B. La condición cuadrada es cuando L sobre B es igual a 1. La condición axisimétrica es cuando L sobre B es mayor a 10, ¿ya? Mayor a 10. Si digamos, si tenemos un ancho de 2 metros, el largo que sea 25, 30 metros, esa es una relación mayor a 10. Y la condición rectangular es cuando no es cuadrada o no es axisimétrica, sino es una relación entre mayor a 1 y menor a 10. ¿Ya? Entonces vamos a explicar primero qué es lo que pasa cuando la relación L sobre B es igual a 1 y esta no es axisimétrica, sino es una relación cuadrada. ¿Ya? Cuadrada. Entonces, cuando L sobre B es igual a 1, la condición cuadrada, Schmermann hay que calcular la carga neta. Ya, la carga neta en el sentido eh, de tener claro que la carga neta es la diferencia entre la sobrecarga final menos la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación. ¿Ya? Entonces uno tiene, aquí están las ecuaciones. Ya voy a borrar esto. El paso 1 es calcular la carga neta. ¿Ya? Y eso implica esta ecuación, ¿no? Donde el esfuerzo de la sobrecarga efectiva inicial es el esfuerzo en condiciones iniciales a nivel de fundación, ¿no? A nivel de fundación. Y la sobrecarga efectiva final es la carga bruta menos la presión de poros en condiciones finales. Ya tal como hemos aprendido el cálculo de la carga neta. Entonces, como primer paso, hay que calcular eso. El segundo paso es calcular los coeficientes 1, 2 y 3. ¿Ya? Y el coeficiente 1, ya el coeficiente 1
está dada por esta ecuación. ¿Ya? Y ahora es fácil calcular el coeficiente 1. El coeficiente 1 es fácil calcularlo porque en el paso 1 ya hemos calculado la carga neta y podemos tener la sobrecarga efectiva inicial y la carga neta, ¿ya? Que se ha calculado en el paso 1, por eso este es el paso 2. El coeficiente 2, según las recomendaciones de Holtz, la tenemos que asumir 1, ¿ya? Y el coeficiente 3, presentado por Schmerman del 78, ¿dónde está el coeficiente 3? Aquí está el coeficiente 3. Es este código. No queremos borrar esto. Este es el coeficiente 3 y está en función de la relación entre la longitud y el ancho. Ya en este caso, para una condición cuadrada, que la relación es 1, ¿ya? El coeficiente 3 sale 1, porque es 1 por 0.003, 1.03 menos 0.03, esto sale 1. Mayor a 0.73, entonces se queda con 1. Hay algunas situaciones donde esta relación es muy grande y al multiplicar por 0.03 y restarlo de 1.03 sale menor a 0.73. Y aquí Schmerman le pone un limitante, que este valor siempre sea mayor a 0.73. En el caso de que el cálculo salga menor a este valor, el coeficiente 3 debe ser 0.73 como un valor mínimo. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. El paso 3, el paso 3 es el cálculo del factor, es la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa, ¿ya? Profundidad relativa, ¿ya? ¿A qué se llama profundidad relativa? Que por debajo del nivel de fundación se tiene que graficar el factor de influencia versus profundidad relativa, ya no es profundidad del nivel de suelo, sino es que por debajo del nivel de fundación empieza una profundidad relativa de 0, B medios, B, 2B, 3B y 4B, ya a partir de esta profundidad. Y en esta gráfica que está ubicada por debajo del nivel de fundación, se tiene que graficar para el caso de L sobre B igual a 1, para el caso de las fundaciones cuadradas, una gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa. ¿Ya? Esta gráfica empieza acá. Esa gráfica empieza por debajo del nivel de fundación. ¿Ya? Y tiene dos partes. ¿Ya? Una parte que empieza en el caso de L sobre B igual a 1, empieza en la profundidad relativa de 0, ¿ya? La profundidad relativa a 0 es en esta profundidad del nivel de fundación donde está aplicado la carga, empieza con un valor de 0,1 y va hasta un pico, ¿ya? Va creciendo hasta un valor pico en una profundidad de B medios.
y a partir de eso retorna a cero, el factor de influencia retorna a cero a una profundidad de 2 veces B. ¿Ya? Entonces, en el paso número 3 es graficar esto por debajo del nivel de fundación en una gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, dependiendo del ancho B. Si mi ancho B es 10 metros, ¿ya? El pico va a llegar a una profundidad relativa de 5 metros. Y va a retornar hasta 2 veces B, 10 metros, porque mi ancho es 5, por debajo, en una profundidad relativa por debajo del nivel de fundación. ¿Ya? Entonces hay que graficar esta trayectoria en función del ancho B, ¿ya? Porque aquí están definidos por el ancho de la fundación. Y es una profundidad relativa que está debajo del nivel de fundación, ¿ya? Aquí hay que graficarlo. Y hay que calcular, en este paso 3, hay que calcular el factor de influencia pico. Se llama pico porque va hasta este máximo y de ahí retorna. Y esa es esta ecuación, que dice que es 0.5 más 0.1 de la raíz cuadrada de la carga neta, que está calculada acá en el paso 1, dividido entre este valor, ¿ya? Que es el esfuerzo vertical pico. ¿Qué dice el texto que es este esfuerzo vertical pico? Y aquí está la ecuación. Esfuerzo vertical pico es la presión de la sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta el pico. ¿Ya? Entonces, es un esfuerzo, es una presión, es un esfuerzo efectivo previo a la carga de fundación, o sea, en condiciones iniciales. Entonces, a esta profundidad, hay que calcular el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales. ¿Ya? Si mi ancho es 10 metros, si mi ancho es 5 metros, la profundidad relativa donde ocurre este pico es 2.5 por debajo del nivel de fundación. ¿Ya? Entonces, aquí va variando dependiendo de los datos del nivel de fundación y del ancho de fundación. ¿Ya? Porque esta profundidad va variando. Va variando. Entonces, aquí hay que calcular en esta posición el esfuerzo efectivo inicial a esta profundidad, dependiendo de dónde está ubicado el pico según la gráfica. Y ese valor se coloca en esta ecuación y seguramente sale mayor a 0.5, 0.6, 0.65. Aquí lo que se recomienda es tomar un valor con bastantes decimales, por lo menos con 4 decimales, ¿ya? Para poder trabajar con esos decimales. Ya es importante trabajar con bastante detalle en esta parte. El paso 4, ¿ya? Es la subdivisión, ¿ya? De 4 reglas, ¿ya? Cuando se trabaja con esta gráfica de factor de influencia versus profundidad, se trabaja en una gráfica que está por debajo del nivel de fundación y aquí se limitan cuatro límites, ¿ya? Un límite superior que está dado por el nivel de fundación de la ubicación de, de la carga, el límite inferior que está dado por el límite inferior que está dado por la ubicación en el punto cero, ¿ya? Del factor de influencia, ¿ya? Acá abajo.
El límite superior es el inicio de este factor de influencia, el límite inferior es el valor que está por debajo. Y la tercera regla es que debe haber un límite cuando existe cambio de estratos, ¿ya? Cuando existe cambio de estratos. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. Esta, esta configuración da acá una carga neta, ¿ya? Está fundado a 3 metros, ¿ya? Y vamos a suponer que esta es una fundación cuadrada, bueno, es cuadrada. Entonces acá hay que graficar el paso 3, es la profundidad de factores de influencia versus profundidad relativa, ¿ya? Y hay que graficar el factor de influencia versus profundidad. Como este es un ancho de 4 metros, ya una profundidad de 3 metros, el pico va a ocurrir a B medios de esta profundidad, ¿no? Entonces, B medios es 2 metros. 1, 2 metros. A esta profundidad va a ocurrir un pico, ¿ya? La gráfica del factor de influencia. Y esto va a bajar hasta 2 veces B. 2 veces B en profundidad relativa es 8 metros y esto va a alcanzar hasta los 11 metros. Ah, no. 8 metros, sí. Aquí es 10, 11. ¿Ya? Entonces, en profundidad relativa sería esto: 1, 2, 3, 4, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7 y aquí es 8. ¿Ya? En profundidad relativa va a llegar hasta 2 veces B, que es 8. Entonces, la gráfica es esa, ¿ya? Y el valor del pico se calcula con la ecuación, con el cálculo del esfuerzo efectivo a esta profundidad, ¿ya? A esta profundidad en condiciones iniciales. Y en el paso número 4, ¿ya? Que estamos siguiendo acá, el paso número 4 es la aplicación de 4 reglas, 4 límites. El límite es que tiene que haber un límite en la parte superior, donde inician los factores de influencia, un límite en la parte inferior, que es donde termina la gráfica de factor de influencia, y un límite en el cambio de estratos. Ya aquí el cambio de estratos se puede observar con los diferentes valores de módulos de elasticidad. Entonces aquí los límites están dados por estos límites de los estratos. ¿Ya? Cada uno de estos estratos diferentes deben tener sus límites. Y la cuarta regla es que debe haber un límite en el pico. Ya en este caso coincide con este, entonces aquí se confirma que hay un límite en esta posición. Estas 4 reglas, que hay un límite superior, hay un límite inferior, hay un límite en cambio de estratos y un límite en el pico, nos determinan diferentes subestratos, ¿ya? Diferentes subestratos. Cada subestrato
con su propio espesor, y su propio factor de influencia, es su propio módulo de elasticidad, ¿ya? Representativo de cada subestrato, ¿ya? Este subestrato inferior tendrá 10 megapascales, este subestrato tendrá 15, 60, 40, 20, ¿ya? Entonces, aquí se definen los subestratos de cada uno de esos espesores y módulos de elasticidad, ¿ya? Y el paso 5, ya el paso 5 es calcular el factor de influencia representativo de cada uno, porque la ecuación de Schmermann requiere eso, ¿ya? Ahorita hemos calculado el coeficiente 1, el coeficiente 2, el coeficiente 3, la carga neta, los espesores de cada uno de los subestratos dentro del área de influencia, sus propios módulos de elasticidad, y ahora hay que calcular sus propios factores de influencia, ¿ya? ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula, ¿ya? Se calcula eh, el, el representativo de este estrato, ¿ya? Vean que en este estrato hay toda esta serie de factores de influencia. El representativo es el valor del punto medio en el punto central de cada subestrato, ¿ya? Entonces, esto depende del cálculo del factor de influencia pico, que es el que determina cuáles son las pendientes que se tienen en ese estrato. Entonces, para cada uno de estos subestratos que han sido definidos en el punto 4, se tienen un factor de influencia de cada uno, representativo en cada estrato. Y estos valores son los que ingresan a la ecuación de Schmermann, ¿ya? Que es la sumatoria de cada uno de esos estratos de factores de influencia por sus espesores por su módulo de elasticidad. La sumatoria de esos multiplicado por los coeficientes 1, 2 y 3 calculados en el punto 2 multiplicado por la carga neta. ¿Ya? Entonces, este es el método de Schmermann para el caso donde el factor, la relación es cuadrática, ¿no? La relación entre L sobre B es igual a 1, ¿ya? Para eso se presenta el ejemplo 2.3, ¿ya? Que para el día de mañana lo vamos a repasar, lo vamos a ordenar con los pasos que les he mencionado, y esto queda como tarea para poder avanzar en los siguientes casos en los que Schmermann presenta una condición axisimétrica y rectangular. ¿Alguna pregunta? Esta ecuación y está en función de L sobre B. En este caso L sobre B es 1 y el coeficiente 3 sale 1. Y 1 es mayor a 0.73, entonces el coeficiente 3 se queda en 1. Hay otros casos donde L sobre B es muy grande y este valor sale menor a 0.73. Entonces se debe colocar 0.73 porque ese es su limitante. Y que una consultita. ¿Sí? Cuando dice el valor del punto medio en su gráfica anterior que estaba, no sé si la puede mostrar. Ahí. Sí. ¿Es el valor del punto medio viéndolo todo verticalmente o el punto medio de la línea inclinada? Es de ambos. Como es una recta o es un inclinado, digamos, este estrato está entre 7 y 9 metros en la profundidad, ¿ya? Entonces son 2 metros. El punto que está a 1 metro,
Ya el punto medio. Sería el 8. O sea, estaría en el punto 8, ¿no? Sí, Ah, está bien, gracias. ya. Mañana vamos a continuar. Vamos a empezar con ver a detalle el ejemplo 2.3. Para eso yo requiero que ustedes estudien este ejemplo y vamos a ordenarlo. ¿Ya? Vamos a ordenarlo porque no está con pasos, está solamente con cálculos, cálculos, cálculos. ¿Ya? Y vamos a ordenarlo. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Ya los espero el día de mañana. Adiós.